Muy bienvenido todo el mundo a un nuevo programa de Doble Doble Estudio aquí desde la casa de la NBA en Argentina, el NBA Store. Yo soy Nicolás y está conmigo Ignacio Pablo Barrón para repasar lo que es la previa de San Antonio Spurs de la temporada 25-26. Vamos a estar haciendo esto con varios de los equipos, altas, bajas, situación salarial, posible quinteto y demás. Yo tengo que preguntarle a mi socio, a mi compañero, a mi partner, ¿cómo estás, Nachi? Bien, muy bien, amigo. Arrancando la mañana con una charla muy especial porque este equipo es muy atractivo, no solamente para Argentina, sino para toda Latinoamérica, ¿no? Con el pasado que ha tenido Ginóbili, Oberto, y etcétera, todos los jugadores internacionales que han pasado por San Antonio, hay un interés. Y ahora con este presente de un Víctor Wembanyama sano, cambia el panorama, ¿no? Sí, y qué mejor que hacerlo con especialistas, ¿no? Este tipo de charlas hoy con Mateo de Spurs Latam, una cuenta obviamente mítica de las redes sociales. Todo fanático del básquet creo que la conoce, quizás la sigue. Así que bienvenido, Mateo, al programa y gracias por sumarte. No, gracias a ustedes por la invitación. Hablo en nombre de todo el equipo de la cuenta, que es un honor para nosotros tener esta oportunidad. Y bueno, un honor para mí también poder representar a la comunidad. Yo estoy hace aproximadamente 7 años casi ahí en el equipo de Spurs Latam, que antes era Spurs Argentina, Claro. pero bueno, entendimos que éramos la comunidad más grande hispana y también un poco pujamos ahí. Yo soy el único uruguayo de la cuenta, después son todos argentinos los administradores, y medio que intentamos no globalizarlo, sino expandir a representar a toda Latinoamérica. Y lo bien que lo están haciendo, la verdad, felicitaciones por el laburo que hacen, a mí me encanta, así que por eso también estamos compartiendo con ustedes este espacio para sumar un poquito y la comunidad se tiene que unir, Nachi, tenemos que estar todos juntos. Obvio. Antes de ir a charlar con Mateo, tenemos que agradecerle a Adidas, Nachi, algo que todavía no hicimos. Mirá el busito que tenés puesto. Bueno, este me fue de la última activación que nos trajeron a Superstar. Me tocó este buzo, a vos te tocó una remera. Sí, ¿estás aprendiendo a usar la armónica o todavía no? Estoy desarrollando mi talento. ¿Con qué tema empezaste, por ejemplo? Con Tan Solo, de Los Piojos. Cliché total, perfecto. Y bueno, pero es fácil. Pensé que me ibas a decir una calle me separa o algo así, ¿no? No, nunca. Una Igual. cerveza de ráfagas, ¿no? Ah, ¿no? ¿Esa no? Perfecto. Metámosle a la charla entonces nomás de San Antonio, porque hubo novedades en estos días con las últimas incorporaciones, pero arranquemos por lo más general, si te parece, Mateo. Mi primera pregunta es, después de ver un poco el panorama, ¿para qué está San Antonio este año? De esto vamos a estar charlando. ¿Qué opinás vos? ¿Para qué están los Spurs este año? Mira, yo te hablo un poco desde el hartazgo de estar tantos años en reconstrucción, porque este año que teníamos, yo lo pongo un poco en paralelo con Oklahoma, que es uno de los equipos que hizo una reconstrucción parecida con la de los Spurs. Y Oklahoma tuvo temporadas, la 2021, si no me equivoco, que consiguen a Chet, de pocas victorias, de 20 y algo de victorias. San Antonio ahí estaba compitiendo por el play-in con un DeJounte Murray excepcional. Y después vienen los años de tanqueo, que Oklahoma, si no me equivoco, la temporada 2024, que consigue 40 y algo de victorias. Los Spurs deberían estar en ese umbral ahora mismo, pero como pasó lo de Wemby, Fox, que no llegó en buena forma por una fractura en el dedo y demás, no logramos llegar a esas 40 y algo de victorias, que por ahí nos podían poner un poco más cerca del play-in. Y yo espero para esta temporada un número cercano a las 50, al menos para ya colocarnos en situación de ver en qué estamos, de jugar playoffs y a partir de ahí ver qué le falta al equipo. Sí, yo coincido. A mí no me pega la del hartazgo, la verdad, porque entiendo la gran cantidad de años de competitividad que tuvo San Antonio y también los aciertos y errores a la hora de ir a buscar prospectos. No nos olvidemos que San Antonio piqueó a Lonnie Walker, por ejemplo, ¿no? También hubo errores en el proceso. A Primo. O Joshua Primo, por ejemplo, un pique de lotería que ya directamente no juega al baloncesto profesesional. Juega, está en la G-League. Pobre Yoyo, está en Chicago, ¿no? Seamos Sí, buenos, ¿no? pasa más me tiempo parece. comiendo pizza que... Sí. Seamos buenos entre nosotros. Pero ahora pasaron dos cosas interesantes. Porque Mateo comparaba al proceso de San Antonio con el de Oklahoma. Obviamente hay diferencias, pero me parece que lo que le faltaba a San Antonio, a diferencia de lo que empezaba a construir Oklahoma, era ir a buscar talento hacia afuera, ¿sí? El ir a buscar talento hacia afuera fue De'Aaron Fox.
Nos puede gustar más o menos, Claro. pero ese es el norte o el objetivo. Y con De'Aaron Fox ya absolutamente rehabilitado y con Víctor Wembanyama al 100% de sus capacidades, me parece que ahora solamente con ellos dos cambia el asunto. Y todavía no hablamos de los jugadores que piquearon y de los jugadores que vinieron, pero sobre todo de la Harper también. Sí, vamos a estar hablando de eso en un ratito, de los nuevos prospectos, al menos. A mí me parece que la diferencia sustancial entre San Antonio y Oklahoma es que San Antonio fue a un tanqueo, me parece que un poco más violento en el sentido de querer garantizar resultados, y por eso consiguió un pick número 1 y un pick número 2, que no es común. Después Oklahoma me parece que el pick más alto que tuvo fue el de Chet, y el siguiente ya fue Giddey, por ejemplo. No es que tampoco tuvo la suerte o la chance de, ni siquiera la intención de ir a buscar un jugador en particular con mucha vehemencia como para caer en un top 3. Pero es verdad que los resultados le vinieron a San Antonio, a Oklahoma, y que San Antonio puede llegar a estar en esa senda. Para mi gusto todavía no están para competir, si querés, por un anillo, así que yo coincido un poco con Mateo. Veamos el plantel para ver un poco, para tener un espectro un poco más visual de cómo está conformado. Fox, Castle, me había olvidado, Castle también, top 5, ¿no? En 3 años consecutivos eligiendo en el top 5. Harper, sí. Devin Vassell, otro de los picks que quizás prometía un poco más, ahora te lo voy a preguntar. McLaughlin se suma a la rotación. Aleros, está Keldon Johnson, jugador que también está, si querés, en bajo, ¿no? En el stock. Olynyk, jugador típico que los Spurs suelen contratar cuando ya son más veteranos, experiencia, juego FIBA, rudo. Harrison Barnes, contratazo. Champagny, Bryant y Lindy Waters. Y después Wemby, Luke Cornett, se lo soplaron a los Celtics. Y Jeremy Sochan, que está de centro, Mateo, ahora lo vamos a estar charlando, aunque juega un poco de todo. Pero sí. mi siguiente pregunta es, ¿con qué? En verdad no, ¿con qué? ¿Cómo ves vos el armado del plantel? Si te parece que le falta algo, te gusta así como está, quizás alguna gente libre más para sumar. Sí, en realidad yo creo que el plantel está bien. Hay jugadores que obviamente no vas a cortarlos, como por ejemplo Keldon, que tiene un contrato grande de casi 20 millones. Pero está bien, yo creo que es un plantel equilibrado. Hay personas que piden otro pivot suplente, que había gente pidiendo a Chihuahua, por ejemplo, que estaba en San Antonio. Yo creo que estamos bien como estamos. Me gustó que pusieran a Sochan en la posición ahí de centro de pivot, que en realidad ha jugado ya de pivot, con la ausencia de Wemby, con el traspaso de Collins. Terminamos jugando con una rotación de Biyombo, Sochan en el pivot, que la verdad que era bastante sufrible, pero no... Yo creo que tener a Sochan ahí como tercer pivot, o sea, como una tercera variante, está bien. Y después, yo creo que a los Spurs le faltaba un poco de tiro. Vamos a ver con Lindy Waters cómo termina esto. Waiters, no sé cómo lo pronuncia, pero Waters. Es un jugador que en los equipos por donde ha pasado tampoco tenía mucho protagonismo. Ahora en los Pistons prácticamente, creo que en los playoffs no llegó a tener minutos. Y en Warriors no es muy querido, por lo que tengo entendido. Entonces, tampoco es un jugador que te mueva mucho la aguja. Yo creo que los Spurs ahora están en situación de rellenar espacios y ver. Tiradores, tenemos a Harrison Barnes, creo que como la opción principal. Está Wemby, obviamente, que es un jugador que para las características que tiene está obviamente fuera de serie. Y queda ver cómo vuelve Vassell, que tuvo una temporada pasada bastante pobre, más allá de algún momento, que ustedes decían que es un jugador que por ahí se esperaba más. Yo creo que es un jugador al que la salud de sus piernas le ha venido un poco mal en ese aspecto, porque ha tenido lesiones en el pie, que incluso no lo dejaron arrancar bien la temporada pasada, que arrancó con minutos limitados por una operación en el pie. Y esta va a ser una temporada clave para él, para mí, porque creo que si no rinde ya este año, corre gran riesgo de ser traspasado. Me sorprendió incluso máximo, que no fuera involucrado en un... Claro. Pero bueno. Sí, igual yo tengo un take respecto a este tema, que hay un triplero que no estamos teniendo en cuenta, que es De'Aaron Fox. De'Aaron Fox puede tirar triples, sí, me parece, en volumen y constancia. Simplemente no lo estaba haciendo porque tenía otros laburos, que era básicamente liderar la base cuando no estaba Chris Paul y viceversa. Ahora, y conecto el tema, que me parece que viene a colación,
con Dylan Harper pueden hacer de combo. Y me parece que Dylan puede ser uno o un falso 2 y hacerse cargo de la pelota y que pueda ejecutar De'Aaron Fox. Para mí es interesante lo que puede llegar a pasar con San Antonio. Ya, de buenas a primeras, insisto con el tema, San Antonio está mejor que el año pasado, sí o sí. Y de salud. Y de salud está 100% mejor. Y creo que conforme se desarrollen los partidos, me parece que el tema de llenar roster spots, lo del Indy Waters es un two-way, por ejemplo. Llenar roster spots va a cambiar por reforzarse. Dependiendo de cómo vayan, creo que van a definir si quieren intentar ser competitivos al 100% a partir de enero o febrero del año que viene, o esperar una temporada más. A mí me da mucha intriga el tema Harper, sobre todo por cómo se puede llegar a pisar con Stephon Castle y cómo puede llegar a madurar eso en cuanto al desarrollo de ambos, ¿no? Porque obviamente que San Antonio en el draft tenía que elegir lo mejor disponible y había un escalón muy grande entre Harper y el número 3. Entonces creo que lo hicieron bien en ese sentido, pero es cierto que hay como una especie de choque de intereses. Este es un posible quinteto. Fox, Vassell, Castle, podés intercambiarlo si querés. Sochan de 4, o puede arrancar Sochan desde el banco y jugar Barnes de titular, que lo veo un poco más factible. Wembanyama de pivot. Tienen millones de combinaciones posibles. Este es solamente una idea. Mateo, ¿qué quinteto te imaginás vos? Y ya que vas a hablar del quinteto, hablemos un poquito también de esta decisión de piquear a alguien en un rol tan parecido a el jugador que piqueaste top 5 el año pasado y el All-Star que decidiste traer. Sí, yo este quinteto que estamos viendo lo comparto bastante. Yo creo que para Mitch está Barnes por encima de Sochan en consideración. Va a depender mucho de cómo Sochan haya evolucionado su juego. No sé si vieron videos, pero cambió muchísimo su mecánica de tiro. Sí, y es como Ben muchos hablaban Simmons, en la pretemporada mete todo. Sí, es que yo la diferencia que les encuentro es que Sochan tira. O sea, Sochan tira 2 triples por partido mínimo. Sí. Ha tenido game winners y todo con un triple contra Phoenix Suns. Entonces en ese aspecto es un jugador que no le tiembla para tirar. A mí me ilusiona la verdad ese tema, que Sochan mejore su tiro. Y por eso le pongo ese asterisco. En la posición de 4 yo creo que Barnes va a arrancar la temporada como titular. Y yo creo que Harper va a arrancar como suplente. Incluso yo lo charlé con los demás de la cuenta. Creo que hay una posibilidad de que pase como le pasó a Shepard en Houston. Que termine jugando en la G-League. Carter creo que va a ser jugador de G-League, o va a tener pocos minutos en el primer equipo. Bien. Y Harper creo que corre ese riesgo. Tal vez no, tal vez va a ser el suplente ideal para Fox y todos contentos, pero para mí de arranque va a ser suplente. Bueno, a mí me gustó mucho lo que vi de Dylan Harper y lo que vi de Carter Bryant en la Summer League. Para mí el que va a correr esa suerte es David Jones García. Él va a terminar jugando en G-League. Sí. Pero creo que Dylan Harper y Carter Bryant para mí se pueden volver piezas de rotación interesantes, entendiendo que es un equipo recontra joven y que los líderes son un poco extraños, porque Harrison Barnes junto a creo que Luke Cornett, y me parece que no me estoy olvidando de nadie, son los 2 jugadores más viejos del plantel. Y Olini, perdón. Y después, claro, te encontrás con un Wemby, ¿no? Un Wemby que es súper joven y que me parece que va a intentar empezar a enarbolar su carrera como líder de franquicia. Sí, además que San Antonio es una franquicia que usualmente lleva a los rookies a fuego lento. No es un equipo que diga, che, tuvimos al 2 del draft, lo voy a traer y lo voy a exponer ahora sí para que se equivoque. Caso de lo que hizo, vamos a suponer, Atlanta contra Young. No es ese tipo de equipo, prefieren llevarlo a fuego lento, prefieren desarrollarlo internamente, tienen mentores de lujo permanentemente en los entrenamientos. Igual te voy a decir algo. Y teniendo a Castle, no le veo el sentido a apurarlo a Dylan, ¿no? Te voy a decir algo. Entiendo perfecto lo que decís y es verdad. Pero hay un cambio de paradigma de la temporada pasada a esta. Y básicamente es la confirmación de un nuevo entrenador. Si bien Mitch Robinson no deja de ser del riñón de la franquicia, no es Popovich. Y hay cosas que creo que se pueden renovar y hay plazos que se pueden cambiar. Me parece que hay dinámicas que se pueden apresurar un poco más y creo que San Antonio
después de los, te diría, 6 meses o 5 meses que perdió el año pasado, tiene que apretar un poquito el acelerador. Y el oeste no le va a perdonar nada. Sí, es un año clave para Wembanyama. Metamos ahí, Facu, si querés. Mateo, me parece que es un año clave para Wembanyama porque después de esta lesión extraña, que no es ni muscular ni ósea, es obviamente un problema de salud diferente. Yo creo que Wemby definitivamente va a tener durante los primeros años de su carrera ese fantasma del que se habla de los unicornios gigantes que tienen que hacer tanto y que son más propensos a tener lesiones. Me parece que es muy importante para él este año demostrar que puede estar sano, que se puede contar con él en un año completo y también que es un líder de desarrollo de equipo y no solo de desarrollo personal, que me parece que eso ya lo tiene. ¿Qué opinás de todo esto que estoy diciendo de Wemby? Y después vamos a ver un poquito lo que estuvo haciendo en offseason. Sí, yo creo que Wemby, dentro de todo, es un jugador que se ha adaptado muy bien a la cultura de San Antonio. Es muy querido y él quiere mucho a San Antonio, lo deja claro cada vez que puede. Y bueno, con el tema de las lesiones, no sé si han visto, pero han pasado un montón de jugadas donde se tuerce el tobillo, donde se tuerce la rodilla. Por suerte no ha pasado nada. Es un jugador que obviamente por sus características físicas es más propenso a ese tipo de situaciones. Pero no ha tenido lesiones tampoco importantes en ese aspecto. Y justo le viene a pasar algo que no es una lesión, no es un golpe, no surge de un problema sanguíneo, un coágulo, que le ha pasado a otros jugadores, le ha pasado a uno de los hermanos Thompson, ¿no? Hace poquito se recuperó bien, si no me equivoco, a Men le pasó. Sí, a Lillard. A Lillard le pasó, que pudo jugar playoffs, después le pasó, tuvo la lesión esa, pero bueno, Chris Bosh fue uno de los casos que más asustaba porque después no pudo volver en buena forma a jugar. Correcto. Pero bueno, los Spurs le dieron el alta, está totalmente recuperado. No va a jugar el Eurobasket, que creo que para su salud es algo bueno, no apresurarlo. Entonces, yo tengo mucha confianza a Wemby como líder, porque también ha demostrado que en momentos importantes, los Spurs no han tenido grandes partidos desde que él está en la NBA, o sea, partidos importantes, pero él ha dado la cara en momentos clutch, ha tenido partidos, no tuvo ese game winner todavía, pero bueno, tuvo partidos importantes, tuvo partidos contra Atlanta que da la cara en overtime, tuvo contra Warriors uno de los mejores partidos el año pasado, mete triples en el clutch, jugadas clutch en defensa, entonces en ese aspecto yo le tengo mucha confianza a él. No, por supuesto. A ver, el talento de Wemby es innegable. Nosotros lo vimos en vivo, es impresionante. Igual, yo pienso diferente. Yo creo que tendría que haber jugado el Eurobasket. Me parece que está bueno que forme parte del proceso de Francia, de un Francia recontra competitivo, y donde además van a decir presentes un montón de figuras de la NBA. Sí, no Gobert, además, que no es menor. Con lo cual, el puesto del 4/5 era de Yabusel y de él. Está Lesort, hay jugadores. Sí, obviamente hay jugadores. Francia es una usina de talento. O sea, sí, no, sobre todo de pivots y no pasa nada. Pero digo, 5, sí. A ver, seamos honestos también. Wemby estaba en un templo Shaolin, después estaba jugando a la pelota, tirando chilena. O sea, no es que es que está en la cámara de Star Wars de recuperación, jugar, ¿no? Digamos, o de Dragon Ball Z. Para mí, con la edad que tiene y con el roce que te da el Eurobasket, estaba buenísimo que juegue. Sobre todo contra Luka, claro, contra Porzingis, contra Jokic. Contra los alemanes, contra todos. Yo estoy de acuerdo con vos como fanático del básquetbol y de poder ver el mejor espectáculo posible fuera de temporada de NBA. Y estoy de acuerdo con Mateo, que lo dice como fanático de los Spurs. Él quiere que Wemby quede entre algodones durante los 3 meses y no haga absolutamente nada. Pero Wemby no es que no hizo nada. Estuvo en un retiro, no sé bien cómo explicarlo, ahora seguramente Mateo tenga más información, pero Facu, no sé si tenemos algunas imágenes de Wemby Shaolin. Si querés, Mateo, contame un poquito qué es lo que estuvo haciendo Wemby después de pelarse, ¿no? Sí, Wemby se fue a China unas semanas, creo que estuvo 2 semanas, un poquito más de 2 semanas. Tuvimos una cobertura o sea, no un compañero, pero sí un fanático de los Spurs que estuvo muy de cerca y bueno, hizo de todo en esos 10 días, me imagino, salió a correr, hizo karate, contó mucho sobre eso. Es como el entrenamiento de Uma Thurman en Kill Bill, ¿no? Es como el entrenamiento de Uma Thurman con Hattori Hanzo. Sí. No, Hattori Hanzo de la hizo una especie de retiro de 10 días. Hizo una especie de retiro de 10 días donde, bueno, terminó, no sé si con un diploma o terminó como una especie del primer escalón de los maestros Shaolin
que obviamente es muy básico, pero bueno, probó algo distinto. No, yo la verdad que creo que es un jugador que siempre lo ves haciendo cosas. Ayer estuvo en un torneo de ajedrez con un youtuber francés. Sí. Entonces siempre lo ves por ahí haciendo alguna cosa. Yo con el tema del Eurobasket, un poco lo tomo como que Wemby es un jugador que considero que está siempre dispuesto a jugar con su selección. Y si no va al Eurobasket es porque los Spurs así lo decidieron. O sea, le recomendaron, me imagino que hablaron con él. Le dijeron, mira, necesitamos que llegues al día 1 de pretemporada al 120%. Entonces creo que no quieren arriesgar ni un poquito. Ahora, el tema de que Wemby esté jugando al fútbol, tirando chilenas y demás, midiendo 2,24 m, un poco me asusta, la verdad, debo decirlo. Claro. Porque Claro, es una mala caída y bueno, empezar con problemas. Acá está Wemby, que Esa. no le pegó. Wemby, yo siento que Wemby a los fanáticos de los Spurs les está enseñando a rezar, ¿no? Es como que estás todo el tiempo, no, por favor, que no le pase nada, por favor, que caiga bien con los pies. Bueno, este tiro libre es espectacular, la clava en el ángulo. Sí, impresionante. La verdad que no sé si fue suerte o es una habilidad que tiene que la puede hacer consistentemente, pero... A mí me molestó mucho, porque ya todo vas a hacer bien. Claro. Todo. Juega bien al básquet, juega bien al fútbol, juega al ajedrez. Dale, hermano, sos multimillonario. No me jodas. Hay cosas que no debe poder hacer, por ejemplo, armar un juego de Lego muy pequeño, por ejemplo. Sí, puede ser. No debe poder. Comprarse autos deportivos tiene problema con eso. Tiene problemas con los autos deportivos. Porque no entra. La otra No vez entra. en San Antonio lo encontraron yendo a comprar un auto deportivo y no entraba, obviamente. Entraba que se compró un Falcon. Al final están dando en un Falcon viejo. Che, veamos un poco la situación salarial, si te parece, que ya creo que recorrimos bastante completo todo lo deportivo. Porque San Antonio está en una posición, ahora sí, muy parecida a la de Oklahoma, yendo a la comparación que tomaba Mateo hace un ratito, porque tiene un muy buen número para este año, que para mi gusto obviamente no es un año de competencia por anillo, sino que es un año todavía de construcción. De desarrollo. Pero además, tiene un año ultra clean, limpio, despejado, con margen de maniobra para el año que viene. Fíjense, obviamente está la decisión por tomar de De'Aaron Fox, que para mi gusto él llega a San Antonio con la promesa. Sí, es un compromiso. Claro, de que va a renovar, pero así todo, con un 45 de Fox. 40, todavía tienen bastante espacio para buenos contratos, teniendo en cuenta también, Mateo, que o Keldon Johnson o Devin Vassell probablemente jueguen la última temporada con la camiseta de San Antonio. Esta es mi manera de ver la competitividad que va a tener San Antonio. Porque hay muchos jugadores que se juegan el sueldo del resto de sus carreras en la NBA. Entonces, ahí vamos a ver realmente cuán urgidos están los jugadores que están con un contrato que expira o / negociable. Sí. Me parece que es interesante. Y lo de Devin Vassell coincido 100% con Mateo. Me parece que tiene que romperla toda, porque entre él y Keldon Johnson va a quedar uno, creo yo. Ya Keldon Johnson fue charla todo el año pasado acerca de su vida del equipo, y para mí Vassell está en esa charla. Sí, yo creo que el tema de Vassell y Keldon son jugadores que, al menos creo que Keldon ha tenido un año donde pudo más o menos adaptarse ahí a un rol secundario, pero no logra ser consistente en sus números, más allá de que tiene partidos. Esta temporada incluso tuvo una seguidilla de partidos de 20, 15 puntos muy buena, que a los Spurs le andaba bien. Incluso cada vez que Keldon hacía más de 15 puntos, los Spurs tenían un récord excelente. Entonces te das cuenta de que cuando él estaba en sintonía con el equipo andaba bien. El tema es, bueno, asentarse, tener ese rol ya, ser regular con los números. Por ejemplo, Vassell es un jugador que yo creo que hizo números muy buenos en temporadas anteriores, de 20 y tantos puntos por partido, capaz teniendo obviamente muchos tiros. Pero creo que es un jugador que disminuye sus tiros, que pasa a ser un jugador 3&D, como era lo que se hablaba cuando llegó a la NBA, que era un jugador largo, de escolta alto, porque no llega a ser alero, pero con buena efectividad en el triple, con buena defensa. Es un jugador que ya demostró que tiene buena defensa, puede robar pelotas, meter tapones, pero no es consistente en su función con pelota. Entonces eso a los Spurs les estaba faltando un poquito. También tuvo partidos muy malos en el apartado del tiro. Tal vez ahora con la llegada de Fox, con la llegada de Harper, pasa a ser ese jugador de capaz 12, 13 puntos por partido, pero que esos 12, 13 puntos por partido son un poco más saludables que los 15 puntos por partido tirando 40 y algo de campo. A mí me suena poco
lo que estás pidiendo para el salario que tiene. Me parece que un jugador que en su momento firma un Sí, máximo, si no también. me equivoco, termina siendo, me parece que una pieza de reconstrucción más que una pieza de construcción, si se entiende el juego de palabras. Me parece que lo usaron como filler de salario y en algún momento San Antonio se da cuenta de que no es ese jugador tan pero tan completo que Mateo estaba diciendo que esperaban de él. Para mí queda chico para 3&D. Me parece que queda un poco chico de tamaño para defender ciertos jugadores. Y si encima de eso Sí. no te acompaña la salud y no te acompaña el porcentaje de tiro, realmente se complica. Lo puedo llegar a comparar, ¿sabes? A él no, pero por ejemplo voy al tema Keldon Johnson. También, un jugador que si vos necesitas reconstruir, sabés que te va a dar 25 puntos por partido porque tiene esa capacidad de anotación, pero es un mal tomador de decisiones, un jugador poco constante. Algo de lo que me pasa escalándolo con Kuminga, con Cam Thomas, ese tipo de jugador. Me parece que Puede ser. es un jugadorazo para ir, ¿sabés a dónde? A Chicago. Un jugador para ir a ese tipo de equipos que quieren quedar entre el 6 y el 9 en el este, más que nada. Porque no lo veo como un jugador útil dentro de un esquema serio de juego. Banco. A mí me gusta Sí. más Keldon Johnson personalmente, pero entiendo la inconstancia que exhibe permanentemente. Es más highlightero. Sí, de hecho, sus primeros años eran recontra interesantes. Sí. Yo nunca me subí al barco de Devin Vassell. Nunca, históricamente. Siempre fui medio anti. Pero van a pelear. Tienen que empezar a ponerse las pilas basquetbolísticamente hablando porque se les termina la joda, básicamente. Sí. El caso de Devin Sí. Vassell es parecido, me suena a mí a con el Michael tema Porter. del salario, claro, yo con el tema del salario de Vassell, a lo que voy, por ejemplo, que es un jugador que ahora ya le diste ese salario, pero deportivamente no sé si te puede dar mucho más con la cantidad de jugadores que hay ahora en esas posiciones. Claro. Si no se van a un traspaso, va a tener que dar ese paso atrás en Está su rol sobrado. y aportar un poco más desde otro lado. Por ejemplo, Hartenstein es un jugador que en Oklahoma tiene un salario alto, pero para ser suplente de Chet. O sea, que Oklahoma aprovechó ese salario de Chet de rookie y de otros jugadores para darle un contrato alto a Hartenstein y ser esa pieza que, aunque sea sobrepagada, esa pieza que por ahí le faltaba. Sí, es cierto que también con el correr de los años el cap salarial se va incrementando y esos 25 de Vassell no duelen tanto como si fuera un máximo de ahora. Entonces, Claro. ese contrato quedó, si querés, como escalado a una realidad un poco más, que tenga más que ver con lo que te da. Pero bueno, veremos, después lo sabremos. Para ir despidiéndonos, hablemos un poquito de David. De David Jones García, yo digo David porque es latino en definitiva, pero es más bien un David, ¿no? Dominicano, la Sí. rompió en la Summer League, fue undrafted el año pasado, tiene una cosa rara, Nachi, que es que jugó los 4 años de universidad, pero se cambió 3 veces de universidad. Fue a DePaul, fue a, no me acuerdo cuál fue la del medio, y fue a Memphis en su último año, en donde la rompió toda mal, pero a pesar de ser undrafted y de tener mucho interés del Olympiacos para llevárselo a jugar afuera, se queda, firma un two-way, lo que quiere decir, para quienes no están muy duchos con el tema, que puede jugar la mitad de la temporada en la NBA y la mitad en la G-League, es decir, tope de partidos en la NBA. Con estos números y atentos a si va a la AmeriCup o no, ¿no? Bueno, hablame de él, contame qué viste. Mirá, la verdad que yo no lo conocía, no lo conocíamos en la cuenta de él. Nos comentaron, bueno, que teníamos un jugador dominicano y nosotros le agarramos mucho cariño a él. Es un jugador muy interesante, muy divertido de ver además. Que se nota que tiene muchísimos puntos en la mano, es zurdo además, un jugador con un perfil parecido a Jalen Bronson, por una comparación así rápida. Que bueno, en la Summer League la descosió. Ya había jugado la Summer League el año pasado incluso. Y este año la verdad que anduvo muy bien. Incluso terminó como primer equipo de la Summer League junto con Filipowski, que fue el MVP. Y bueno, se gana ese contrato two-way que para mí es muy merecido. Yo no sé si era un jugador al que le podrías dar ese contrato mínimo en NBA. Tal vez sí, porque Waiter, por ejemplo, en G-League tuvo números parecidos a él y tiene ese contrato ahora, pero el tema de Jones García es que es un jugador que en la posición que tienen los Spurs ahora mismo está sobrepoblada para que entre él, y como yo el tema con él es que yo no lo veo como un jugador que pueda cumplir otro rol que no sea ese con pelota, con mucho tiempo con pelota. Más allá de que tenga muy buen tiro de tres,
me rechina un poco verlo en una esquina esperando. No, esto es. Creo que tenga la Chicos, esto es para hacer ese. justamente como bien marca la Summer League. Es un veranito. Esto es un veranito y es un premio. Es un premio para un jugador de una nacionalidad no habitual, como ser latino, que juegue en una franquicia donde hay una gran afluencia latina y tener ahí un asterisco, un jugador que te puede llegar a sumar, llegado el caso. Para mí, no va a moverse la aguja de ahí, ¿eh? De hecho, Mateo, te pregunto, ¿qué fue lo que más te gustó de San Antonio en la Summer League? A mí me tocó hacer varios partidos, pues trabajo para ESPN además, y me gustaron varias cosas, pero te quiero gustar a vos. Mira, a mí lo que más me gustó sin duda fue el tema de David Jones García. Creo que es el jugador que se llevó todos los reflectores, más allá de que, por ejemplo, Carter Bryant tuvo actuaciones defensivas impecables. Le entró la pelota recién en el último partido, que tuvo ahí un partido correcto en tiros de campo y demás, pero dejó muy buenas sensaciones también Carter. Harper no jugó mucho, jugó 2 partidos y tuvo ahí su rendimiento, el esperable, porque es un jugador que estaba jugando sus primeros partidos. Tal vez si hubiera jugado más podría haberse despegado un poquito más en tema de números, pero ahí como ven, 16 puntos por partido, más allá del porcentaje de campo que es bastante pobre, está bastante bien. Pero sí, también Minix, otro jugador que Riley Minix, un rubio alero, bastante grande, tuvo un buen rendimiento. Los Spurs también están enfocándose un poco en Harrison Ingram, en su desarrollo, que es uno de los rookies que drafteamos hace poco. Rookie no, ya es sophomore. Claro. Pero es un jugador bastante interesante también, que tal vez no le va a dar para NBA, pero para tenerlo ahí por las dudas está bien y ver cómo se desarrolla. Así son los Spurs, ¿no? Juega Harper 2 partidos, 22 minutos por partido. Si fuera por la franquicia hubieran mandado la foto de Harper, no le hubieran ni mandado a él. Le hubieran dicho, toma este, es Harper, miralo en foto, ponerlo al lado de la de Cooper Flag y listo. No queremos nada. Preferían seguramente claro, que se quede Harper entrenando y hablando por además. teléfono con Manu, ¿no? Sí, Harper llegó con un dolorcito en el isquiotibial, y si no no me jugó, equivoco. no jugó la primera parte claro, no jugó el certamen anterior, que el anterior sí lo jugó. Pero bueno, ha tenido largas charlas telefónicas con Manu y suponemos que de ahí algo bueno habrá salido. Mateo, llegó el momento de agradecerte, de despedirte, pero sobre todo de felicitarlos otra vez por el laburo que hacen en el Sport Latam. Nos encanta, somos muy fan. Así que un saludo a todo el equipo de acá de W. Y si querés contarle a la gente los nombres de las cuentas, por si alguien no los sigue y los quiere seguir a partir de este momento. Sí, bueno, primero que nada agradecerles obviamente de vuelta por la oportunidad. Nosotros estamos en Twitter y en Instagram, tenemos TikTok, lo tenemos un poco quieto ahora el TikTok, pero bueno, tenemos canal de YouTube también, todo Spurs Latam en todas nuestras redes. Entonces, bueno, están invitados a seguirnos, pasamos los partidos de los Spurs por una de las plataformas ahí que nos ayuda. Entonces, son todos bienvenidos. Obviamente somos humanos los que opinamos ahí en la cuenta, más que nada en Twitter, que obviamente a algunos se cruza y no les gusta mucho lo que opinamos a veces. Pero bueno, todos queremos el bien de la franquicia y lidiamos con esto de la distancia que es un poco raro, ¿no? A veces está un poco mal visto ser fanático de una franquicia estadounidense, pero nosotros lo disfrutamos muchísimo y nada, eso. Les agradezco. Twitter es así, Mateo. Es la culpa de ustedes por tener humanos, ¿no? Nosotros tenemos robots como Facu acá. Es mucho mejor, te lo recomiendo. Así que conseguite un par así como Facu que la rompe toda. Che, gracias, Mateo, posta, hablando en serio. Muchas gracias. Un abrazo grande. Nosotros nos quedamos. Muchas gracias a ustedes. Chau. Abrazo grande. Nosotros nos quedamos un ratito más porque nos había quedado un pendiente. El lunes. El lunes, Nachi. Sobre un tema que, si no es el tema del mes, hasta acá puede ser del año. Contame. Se viralizó un abrazo, una trampa, una infidelidad, ¿no? Durante el recital de Coldplay. Uy, Estamos sí. hablando del CEO de Astronomer, empresa que conocimos todos gracias a esto. Es impresionante. ¿A qué se dedica Astronomer? A tema de datos e inteligencia artificial. Bien. Nadie sabía. Pero lo que más me molestó del asunto, más allá de la infidelidad del señor, que no se la perdonó, estuvo muy mal con la gerente de recursos humanos, es que todos los flashes se fueron con ellos, pero había más gente abrazada, traicionando en este recital, que no se dieron a conocer. Apa. Y nosotros los vamos a desenmascarar. ¿En serio? Te lo prometo. Como el meme de Scooby-Doo, que le saca Como la máscara de los malos de Scooby-Doo. A ver. Por ejemplo, en ese recital estaba también... Estoy haciendo silencio para que Facu me tire uno. Ahí está. Estaba Jokic. No, con el show. Está saliendo con un jockey de caballos.
Es impresionante, los poncharon justo. Y el Joker estaba listo para correr. O sea, esto fue. Es impresionante. Y mirá la cara del Joker, está enamorado. Está con el casco puesto. Sí, porque estaba por correr. Es espectacular. A ver quién más estaba. Se tentó Nachi, había más gente. Ay, Había más gente. Estaba Sam Presti y Paul George. Estaba todo planificado. Mirá, tiene la remera de campeón de Oklahoma, Paul George. Y mirá cómo la abraza Presti, como diciendo, mirá todo lo que me diste, te amo. Porque llegó Jay, ¿no? Por él. Sí, entre tantas Perfecto, cosas. sí. Pix, Jay, todo. Este affair es tremendo. Es tremendo. No te la viste venir, ¿no? No. No te la viste venir. Había más. No nos quedamos ahí todavía. La cámara, evidentemente, se fue con el CEO de Astronomer. Pero, por ejemplo, Lillard y Jrue Holiday habían planeado todo también. Ah, mirá. Se hicieron tradear entre ellos. Es verdad que Jrue Holiday Está raro, ¿no? está diferente. Mucho Botox, ¿no? Ácido, ¿cómo se llama? Hialurónico. Hialurónico. Sí, pero era todo un plan para jugar juntos. Todo lo que pasó estos 2 años fue una traición. ¿Qué más? A ver. Oh, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? Rudy Gobert y Donovan Mitchell. Al final se querían, Nachi. Parecía que no. Se separaron. Mirá la cara de Rudy. Es como diciendo, este es el amor de mi vida. Espectacular, espectacular. Fantástico. ¿Qué más hay? A ver. ¿Queda alguna más? ¿No? Sí, quedan alguna más. Este es. ¡Oh! Está el pelado Silver, que entre charla va. Charla viene por la suspensión por armas. Nació el amor. Me hace acordar mucho esta imagen de Ja Morant a Rambo. Sí, con las Con municiones. toda la munición ahí. El ammo. Entre el pecho, tremendo. Alto el pelado Silver, ¿eh? Sí, alto Lo pero tenía. Silver y cómodo Morant en esa situación, ¿no? Como Sí. recto, quizás no enamorado. De broche. Quizás no enamorado, me parece. Lo noté más enganchado a Adam Silver. Puede ser. Todavía no hubo comunicado oficial acá. Y acá está Embiid y una kinesióloga. Es tremendo esto también. Embiid que fue padre. Pero bueno, tantas horas de terapia, Nachi. Uno se tiende a enganchar con su terapeuta, ¿no? Dicen las malas lenguas. Mirá, la chica tiene una venda en la mano. ¿Hay alguno más? Es espectacular. Aparte, Joel está como diciéndole gracias. ¿Entendés? Sí, Como un abrazo. lo noté más fraternal que contigo. Chris Paul y Scott Foster, chicos. Esta no te la viste venir. Esto es espectacular. Esta no te la viste venir. Esto es espectacular. No hace falta ningún tipo de explicación. Era un engaño. Esperamos que salgan ambos en las redes sociales a aclarar qué es lo que está pasando. Impresionante. ¿Queda alguna más? No, gracias. Eso Me he es reído. Bien, Nachi, bien. Me he te hice reído. reír. Por fin la sección IA tuvo su rédito con alguna que otra lagrimita de Nachi. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros haciéndolo. Déjenos en comentarios de qué otro equipo les gustaría que hagamos la previa y nosotros vamos a intentar traer a algún otro especialista de la comunidad tuitera que es muy pero muy grande para la NBA en Latinoamérica. Absolutamente, amigos. Y dejen en comentarios, además, para qué ven a San Antonio Sí. este año. ¿Competirá? ¿No competirá? ¿A qué va? A la 25-26 que se nos viene en meses nada más. Les mandamos un fuerte abrazo de triple sobre la chicharra y nos reencontramos el lunes. Chau, chau.